Buenas tardes. Siendo las 13 horas del 6 de abril de 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del reglamento interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 7 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un procedimiento especial sancionador, con las claves de identificación, nombre de los actores y responsables, así como del denunciante y denunciados, precisado en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública. Magistrado presidente, señores magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretaria Griselda Alejandra Vázquez García, le solicito dar cuenta conjunta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 34 y con el procedimiento especial sancionador número 9, ambos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, señores magistrados. En primer término, me permito dar cuenta con el juicio ciudadano 34 de este año, interpuesto por Victorino García Suárez, en contra de actos y omisiones de la Junta Municipal Electoral de Totutla, Veracruz, relacionados con el proceso de elección de agentes y subagentes municipales de la localidad de Tlapala. De la lectura del escrito del actor, se advierte que señala en esencia 3 agravios. En primer lugar, el desconocimiento del contenido del acta circunstanciada de 18 de marzo del presente año, donde constan los actos correspondientes al procedimiento de consulta ciudadana para la elección de agentes y subagentes municipales, mismo que se propone declarar fundado pero inoperante. Ello, porque el actor adujo que al momento de la interposición del presente juicio, él tenía desconocimiento del contenido de la citada acta, pues a su decir, en el documento debían constar las irregularidades presentadas el día de la elección. De una revisión pormenorizada del acta en cuestión, se arriba a la conclusión de que su motivo de disenso es fundado. Sin embargo, dichas irregularidades no ponen en duda el resultado de la elección, por lo que a la postre, tal y como ya se dijo, deviene inoperante. El segundo agravio corresponde a haber impedido que su representante firmara el acta referida. En este caso, la ponencia propone declarar infundado el agravio. Lo anterior, porque conforme a lo manifestado por la autoridad responsable, cuando se dio el cierre de la votación, dicho representante se negó a firmarla. Esto es, no hubo un impedimento como lo aduce el impetrante. El tercer agravio corresponde a la omisión por parte de la Junta Municipal Electoral de otorgar copia del acta citada. Al respecto, se propone declarar fundado el agravio y, por tanto, que se le otorgue copia del acta en comento. Ello, porque el actor manifestó haber asistido los días 21 y 22 de marzo a solicitarla. Sin embargo, la misma no le fue entregada, situación que la responsable pretendió desvirtuar en su informe circunstanciado, señalando que no obraba en sus archivos escrito alguno a través del cual la hubiera solicitado. No obstante, esta ponencia, en aras de garantizar el derecho de petición del accionante, le requirió el escrito mediante el cual realizó la referida solicitud, remitiendo el escrito original, en el que consta que fue recibido por la citada Junta, por lo que se propone que se otorgue copia de dicha acta en el término establecido en el proyecto. Finalmente, en lo que respecta a la solicitud que realiza el actor de que se ordene la convocatoria a una elección extraordinaria, como ya se explicó, sus manifestaciones resultaron insuficientes para que este tribunal ordenara la nulidad del procedimiento para la elección de agentes y subagentes municipales en la referida localidad. Por otra parte,
Me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador 9 del presente año, en el que se propone declarar la inexistencia de las violaciones denunciadas por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Gabriela Rodríguez Salas, servidora pública de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, y contra la propia dependencia, así como de Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador constitucional del Estado de Veracruz, de Miguel Ángel Yunes Márquez, entonces precandidato a la gubernatura del Estado, por el uso indebido de recursos públicos, y en contra de los partidos políticos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática por culpa invigilando por lo siguiente. El partido quejoso señala que el día 22 de febrero de este año se realizó un evento en el lugar denominado Tío de la Loma, de la colonia Buenavista, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en el marco del programa de gobierno estatal Veracruz Comienza Contigo, llevado a cabo por la Sede Sol, en el que Gabriela Rodríguez Salas, funcionaria pública de dicha dependencia, hizo entrega de despensas para favorecer al candidato de la coalición por Veracruz al Frente, cuestiones que, a su decir, generan inequidad en la contienda electoral que se desarrolla en la entidad y contravienen las normas electorales. Del cúmulo de pruebas aportadas, se advierte que no se acredita ni indiciariamente la conducta señalada como transgresora. Esto porque si bien Gabriela Rodríguez Salas y el secretario de despacho de la dependencia aceptaron que el evento de entrega de apoyos alimentarios sí fue realizado el día y lugar señalados por el denunciante, no se demostró que la funcionaria denunciada hubiera aprovechado los bienes o su posición para hacer uso indebido en la aplicación del programa o para promocionar algún partido o solicitar el voto a favor de algún candidato, o bien su promoción personalizada y por el contrario, se observó que su conducta fue apegada a la legalidad y sus actividades fueron realizadas de conformidad con las reglas de operación del referido programa. Por otra parte, el quejoso aduce que existe indebida difusión del programa social, lo que tampoco se acredita, ya que el denunciante no aportó prueba alguna para demostrar que en la página de gobierno del Estado se haya promocionado indebidamente la entrega de apoyos alimentarios. Máxime, que si el evento se llevó a cabo el 22 de febrero del presente año, el periodo de campaña electoral para gobernador no había comenzado, porque este será del 29 de abril actual al 27 de junio posterior, que es el periodo en el que la ley restringe la difusión de propaganda gubernamental. Así también, de la nota controvertida por el quejoso, publicada en el medio de comunicación denominado El Piñero de la Cuenca, se obtuvo que ésta no fue mandada a insertar por la secretaría denunciada, ni por el gobierno del Estado, ni por ninguno de los denunciados, ya que el referido medio informó que su publicación fue realizada en uso del derecho de libertad de expresión, por lo que tampoco puede aducirse difusión indebida. Así, al no actualizarse la comisión de los ilícitos imputados a los servidores públicos denunciados, es innecesario analizar la probable responsabilidad por culpa invigilando de los partidos políticos denunciados. Por lo expuesto, se propone declarar como inexistentes las conductas ilícitas denunciadas. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. Señores magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Sí. Adelante, señor magistrado Sigala. Señor presidente, pues bien, primeramente, o más bien por comenzando esta cuenta, quisiera referirme al expediente JS 34 diagonal 2018, en el que, bueno, como ya se dio cuenta la secretaria, es un asunto relacionado con el procedimiento de elección de agentes y subagentes municipales que se realiza a través del procedimiento de consulta ciudadana en la localidad de Tlapala del municipio de Totutla, Veracruz, en la cual, a criterio del actor, se suscitaron ciertas irregularidades que pudieron originar que no resultara ganador de esta contienda. Ahora, aquí en este aspecto, en este asunto en particular, y de interés, como cuestión previa y de un cierto interés muy particular, resulta el tema de saber si el asunto se presenta o no se presenta dentro del término legal concedido
para que nosotros pudiéramos analizar los agravios. Digo esto porque si bien es verdad, como ya lo dijo la secretaria que da la cuenta, nosotros consideramos que los agravios que nos presenta resultan infundados y por tanto estamos confirmando el acto. Sin embargo, aquí es importante señalar que el tema que estamos analizando como cuestión previa relativo a ver si el asunto resultaba o no presentado en tiempo y forma. ¿Por qué digo esto? Porque la ley es muy clara cuando refiere que tenemos 4 días para interponer las inconformidades, esto hablando del Código Electoral de Veracruz, una vez que se tienen los resultados. Sin embargo, en el caso a estudio es un asunto muy interesante porque se trata de una elección de agentes y subagentes municipales, las cuales por disposición expresa tanto de la Constitución Política de los estados del Estado de Veracruz como por el propio Código Electoral, nos remiten a la ley orgánica correspondiente, que en este caso es la ley orgánica del municipio libre. Y es en esta ley donde nosotros podemos observar que es procedente que todas las irregularidades se presenten dentro de los 4 días siguientes a partir del momento en que concluye la elección o a partir del cómputo respectivo. Y es por eso que nosotros, como un tribunal garantista, un tribunal de legalidad, que antes de revisar los actos que realizamos tenemos que atender a lo que nos marca la propia Constitución Federal, y como todos sabemos hubo una reforma en el año 2011, en junio para ser precisos, al artículo 1, el cual nos dice vamos a atender al principio pro persona en beneficiar al actor en lo que más se pueda, siempre que no se salga del cauce legal. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de ese artículo 1 y lo concatenamos con el artículo 17, que es el que nos habla de la justicia efectiva, la tutela efectiva de estos derechos, el acceso a la justicia, el que nosotros resolvamos con legalidad, creo que después de hacer un análisis conjunto podemos encontrar que el asunto sí se encontraba presentado en tiempo y forma, y es por eso que nosotros estamos analizando el fondo del mismo. Que esto no significa que el hecho de que sea procedente, van a ser procedentes sus alegatos. Sin embargo, en el caso a estudio, creo que sí resulta de interés particular para efecto de que este tribunal pueda sentar criterios respecto de la procedencia o improcedencia de ciertos medios de impugnación, porque creo que es algo fundamental para el tema de los asuntos. Y es por ello que en este sentido quería yo pronunciarme respecto a por qué en este caso en particular nosotros procedemos a realizar el análisis de fondo de los agravios, esperando que también este tribunal pueda pronunciarse respecto al criterio que se seguirá en los subsecuentes asuntos. Por otra parte, quiero referirme al procedimiento especial sancionador número 9, que ya se dio cuenta, en donde el Partido Revolucionario Institucional viene denunciando a Gabriela Rodríguez Salas en su carácter de funcionaria pública de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, así como a los ciudadanos Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador constitucional del Estado, a Miguel Ángel Yunes Márquez, entonces precandidato al Partido Acción Nacional, y a diversos partidos por culpa en vigilando, en lo que ellos refieren que fue la utilización de recursos públicos y de programas públicos para generar inequidad en la contienda, así como también la supuesta difusión de este contenido en ciertos medios de comunicación. En este asunto, como ya se dio claro, nosotros, como ya lo hemos dicho en otros procedimientos especiales sancionadores, tenemos que partir de analizar las pruebas que nos son aportadas por las partes, las pruebas que son desahogadas, las pruebas que cumplen con los requisitos legales, para que nosotros podamos partir de una base jurídica y poder analizar si efectivamente se está dando esta vulneración a los artículos que refieren. Sin embargo, el proyecto que se pone a su consideración, señores magistrados, creo que es muy claro, y siguiendo los criterios que ha emitido este tribunal, creo que no se encuentra debidamente acreditado que se haya utilizado estos recursos públicos para efecto de incidir en la contienda electoral, ni tampoco se encuentra demostrado, ni se aportaron las pruebas suficientes para poder inferir que efectivamente se haya hecho promoción indebidamente de este programa social, y es por ello que en obvio de innecesarias repeticiones,
pues pongo a su consideración que no se acreditó, no quedó acreditada la comisión de los ilícitos que se le imputan a los servidores públicos, sí, ni tampoco la culpa invigilando de estos partidos políticos, porque considero que resultan inexistentes estas conductas ilícitas. Ya lo hemos dicho que para efecto de poder denunciar a alguien, alguna persona o servidor público, es necesario aportar las pruebas, y en este caso, como se puede ver, no se aportó ninguna que nos pudiera llevar a la conclusión, ni siquiera de manera mínima, que efectivamente que hubiera hecho alguna conducta ilícita. Y es por eso, señores magistrados, que pongo a su consideración la cuenta de estos dos asuntos, y es por todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Sigue a consideración el asunto de cuenta, los asuntos de cuenta. Si no hay más intervenciones, yo voy a aprovechar para posicionarme en relación con el JS 34-2018, porque estimo pues que la cuenta y la participación del magistrado ha sido exhaustiva en cuanto a los temas. Sin embargo, en este JS 34 sí estimo importante hacer un pronunciamiento, porque no comparto la propuesta que se realiza por el ponente, con todo el reconocimiento a su profesionalismo y el estudio que se hace en la propuesta. En esencia, el proyecto sostiene, en el considerando relativo a la cuestión previa, que si bien el plazo de 4 días opera como regla general para interponer medios de impugnación, tal regla no aplica al caso concreto de los procedimientos selectivos de agentes y subagentes municipales, en atención a que la Ley Orgánica del Municipio Libre señala un plazo específico para impugnar, es decir, el previsto en el artículo 183 de dicho ordenamiento. A partir de tal premisa, en el proyecto se desarrollan argumentos tendentes a evidenciar que la regla general de los 4 días contados a partir de la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría no resulta aplicable al caso concreto, y se brindan otras razones para evidenciar por qué no es procedente el desechamiento del medio de impugnación y justificar el estudio de fondo. Luego, se precisa que en la fecha que se resuelve el presente asunto, el acto impugnado ha alcanzado definitividad, toda vez que la elección se llevó a cabo el 18 de marzo pasado, y se concluye que el medio de impugnación debe tenerse por interpuesto en tiempo. En tales circunstancias, en la propuesta se afirma que se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia, se aborda el estudio de fondo y se resuelven los motivos de inconformidad planteados por el actor. Sin embargo, como adelanté, disiento de esta conclusión, porque estimo que las afectaciones alegadas no justifican la excepción al principio de definitividad. Esto es, las razones expuestas por el actor no se traducen en una afectación seria al ejercicio de sus derechos político-electorales en este momento, o sea, no hay un riesgo inminente y existe imposibilidad jurídica para pronunciarse sobre sus motivos de inconformidad, pues consta en autos que aún no ha sido calificada la consulta ciudadana celebrada el 18 de marzo en la localidad de Tlalapa, perteneciente al municipio de Totutla, Veracruz. En efecto, en autos del expediente en análisis se advierte un informe rendido por el síndico del citado ayuntamiento, en el que se afirma que no se ha declarado la validez de la elección ni se ha entregado la constancia de mayoría de esa localidad, pues esas acciones están calendarizadas para realizarse hasta el próximo 20 de abril. Documento pública a la que se le debe concederse el valor probatorio pleno al ser emitida por una autoridad municipal dentro del ámbito de su competencia. En ese tenor, considerando que la validez o eficacia del acto impugnado es facultad que exclusivamente le compete efectuar al ayuntamiento mediante una sesión de cabildo, es que considero que la parte actora impugna actos que aún no son definitivos. Al respecto, de conformidad con los artículos 171 o 185 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y la convocatoria aprobada por el Congreso del Estado de Veracruz, el proceso electoral
para la renovación de agentes y subagentes inició a partir de la publicación de la convocatoria y concluye el 1 de mayo de este año con la toma de posición de los candidatos que hayan resultado electos. Lo anterior comprende todos los actos celebrados en distintas etapas, como los actos previos a la etapa preparatoria propiamente, la jornada electoral y los actos posteriores a la elección y los resultados. Ahora bien, las manifestaciones vertidas por la parte actora hacen referencia a hechos que corresponden a la etapa de jornada electoral, porque aducen que existieron violaciones a los principios que rigen en esta materia y que son causales de nulidad de la elección. No obstante, la consulta ciudadana celebrada el 18 de marzo en la localidad de Tlalapa aún no ha sido calificada, es decir, su validez o eficacia está sujeta al acto posterior a cargo del Cabildo del Ayuntamiento, autoridad facultada para declarar la validez de la elección y en su caso entregar las constancias de mayoría en términos del artículo 177 del citado ordenamiento orgánico. A la luz de dicho precepto, la Junta Municipal Electoral tenía el deber de remitir al Ayuntamiento el acta circunstanciada de la elección para su calificación respectiva, así como la expedición de las constancias a quien fuesen electos. Y en su caso, el tribunal podría resolver en definitiva una vez que se hubieran emitido esos actos. Por lo anterior, resulta evidente que será en ese acto donde el Cabildo del Ayuntamiento analizará las circunstancias, las condiciones legales y materiales en que se desarrollaron los procedimientos electivos de esa elección y si fueron cumplidos a cabalidad los requisitos para ello. Es decir, el Ayuntamiento verificará si la jornada electoral y la sesión de cómputo fue apegada a los principios que rigen la materia electoral, por lo que calificará y validará la elección de la consulta ciudadana celebrada en la localidad referida, por lo que en este momento al actor no puede causarle una afectación real a su esfera jurídica, pues esto se materializará hasta que sea definitivo. En este orden de ideas, el actor únicamente podrá impugnar la nulidad de la elección cuando el ayuntamiento haya emitido el acto en que se declare la validez de dichos resultados, pues será, insisto, en ese momento cuando le depare un perjuicio real, directo y firme sobre su esfera jurídica. No paso por alto que en la propuesta se cita un criterio sostenido por la Sala Regional Jalapa en el expediente SXJS 140-2014. Sin embargo, desde mi perspectiva, tal precedente no resulta aplicable al caso, porque en aquel asunto la Sala Regional consideró que durante la sustanciación del juicio atinente ante la instancia primigenia se agregó a los autos la respectiva declaración de validez, así como la constancia de mayoría respectiva, lo que no acontece en este caso, porque ya se precisó que en el informe rendido por el síndico del Ayuntamiento de Totutla, Veracruz, se advierte que tales acciones están calendarizadas para realizarse el próximo 20 de abril. Por tanto, ante la imposibilidad de pronunciarse sobre un acto no definitivo, desde mi óptica, este asunto, este medio de impugnación resulta improcedente y debe desecharse de plano. Con independencia de este sentido que propongo, estimo que deben preservarse los derechos de la parte actora, pues debe ordenarse al Ayuntamiento de Totutla, Veracruz, que en un plazo no mayor a 24 horas, contadas a partir de que le fuera notificada la resolución, celebre la sesión de cabildo donde emita esa declaración de validez y haga entrega de las constancias de mayoría a los candidatos electos como agente municipal de la localidad de Tlalapa. Además, dicha autoridad, en su caso, deberá notificar personalmente al actor del presente juicio para que se encuentre en condiciones temporales y materiales de impugnar los actos referidos de ser el caso. Por las razones expuestas, señores magistrados, de manera respetuosa, no comparto el sentido de la propuesta y en caso de ser aprobada en sus términos, anuncio que emitiría un voto particular. Es cuanto. No sé si... Adelante, señor magistrado. Pues gracias, señor magistrado. He escuchado atentamente todas las posiciones jurídicas y argumentaciones lógicas que ha realizado. Sin embargo, con el debido respeto que me merece, quisiera referir que la postura que hoy presento en este asunto
no solamente atiende al caso en cuestión, sino también estamos basándonos en las circunstancias particulares del caso y en los precedentes que ha emitido tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las diversas salas regionales, además de que siento que estamos realizando una interpretación sistemática de todo este entramado normativo que regula este procedimiento para la selección de agencias y subagencias municipales en nuestro estado. Digo esto porque considero que la persona que viene interponiendo este juicio ciudadano sí lo hace en tiempo y forma, porque la convocatoria establece muy clara los términos y es el propio artículo 183 de la Ley Orgánica del Municipio Libre la que nos dice: todas las irregularidades podrán presentarse dentro de los 4 días a partir del momento en que concluye la elección o el cómputo respectivo. Nos señala claramente 2 momentos. Ahora bien, como ya lo dije, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 nos obliga a todas las autoridades, pero sobre todo a las jurisdiccionales, a resolver todos los asuntos, pero tenemos que analizar exhaustivamente los derechos humanos de las partes, que son los que se pretenden garantizar, y en el caso también tenemos que atender al efectivo acceso a la justicia, esto de conformidad con el artículo 17, como ya lo comenté antes, y creo que la justicia no puede ser retardada, ni tampoco podemos dejar de maximizar los derechos político-electorales de ser votado de los ciudadanos, que también se encuentran previstos bajo todos los parámetros, bajo estos 2 artículos, el primero y el 17 de nuestra Constitución. Además de que, bueno, ya como lo dije anteriormente, la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial han emitido diversas tesis aisladas y jurisprudencias donde se han pronunciado, y una de ellas es la que nos dice: principio pro persona, es un derecho plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que requiere su vinculación con la violación de un derecho humano para su efectividad. También tenemos la tesis aislada con número de registro 22599, que se pronuncia en la misma línea argumentativa y que no reproducir en este momento para no extenderme, pero todas son en el mismo sentido. Entonces creo que en el juicio ciudadano no podemos considerar desecharlo solamente porque al momento de la interposición del mismo decimos que el acto no era definitivo, porque esto se materializaría como una interpretación restrictiva del derecho de acceso a la justicia, porque los órganos jurisdiccionales como garantes de ellas debemos de proporcionar todas las rutas para favorecer esa aplicabilidad. ¿Qué quiero decir? Que cuando quienes promueven los juicios ciudadanos son personas que en su mayoría lo realizan sin asistencia legal alguna y que presentan escritos muy sencillos y que en su mayoría son elaborados por ellos mismos, que viven en congregaciones, en rancherías o caseríos rurales de alta o muy alta marginación, o que cuentan con presencia de población indígena, como es en el caso, que además que nosotros tenemos que realizar esta suplencia de la deficiencia, también tenemos que realizar esta interpretación más favorable de la norma, y esta interpretación nos remite a la ley orgánica. Y es claro que el párrafo segundo del artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, no el Código Electoral, la Constitución Política, es claro cuando dispone: la elección de agentes y subagentes se va a realizar de acuerdo a lo que establezca la Constitución y la Ley Orgánica del Municipio Libre. Creo que es clara esta disposición. Por otro lado, el Código Electoral, nuestro código, si bien es verdad señala términos para interpretación de los recursos, también en el artículo 17 del Código Electoral nos dice que toda la elección de agentes municipales se va a regir por el procedimiento previsto en la Ley Orgánica, entendiéndose esta como la Ley Orgánica del Municipio Libre. Entonces, todos los ayuntamientos tienen que sujetarse a estos 2 principios rectores del proceso electoral. Esto es, tiene que atender a lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica. Por otra parte, el artículo 134, fracción séptima de la Ley Orgánica, dispone que todas las inconformidades que se presentaren durante el proceso de elección de agentes y subagentes serán resueltos en definitiva por el Tribunal Electoral. Esto no hay duda, todas las inconformidades las resolvemos nosotros, sí, pero el artículo 183 es el que nos explica, el que nos obliga al término, sí, y es claro que dice dentro de los 4 días y hay 2 momentos, sí, a partir del momento que concluye la elección, o si no,
hasta el cómputo respectivo. Nos da 2 momentos. ¿Por qué? Porque entiende que en las comunidades rurales, entiende que en las comunidades alejadas de estos municipios, para este tipo de elecciones, puede que al momento que se termine la elección se te pase el término porque no conocen los parámetros legales que se establecen, pero entonces nos da otra oportunidad para decir al momento del cómputo respectivo. Entonces, también aquí hay que ver que las convocatorias que fueron aprobadas por el Congreso del Estado se señaló precisamente que todas las inconformidades tenían que presentarse por escrito dentro de los 4 días siguientes a la conclusión de la elección como del cómputo respectivo. Aquí lo dice la propia convocatoria que fue aprobada por el Congreso. Y nos dice, hay que promover un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Junta Municipal, quien dentro de las 48 horas siguientes a la conclusión del plazo para la presentación del escrito de inconformidad, anexará un informe circunstanciado y lo remitirá al tribunal. Creo que es claro, tanto la Constitución, el Código Electoral, la Ley Orgánica, incluso la propia convocatoria que aprobó el Congreso. Entonces, creo que nos queda claro a todos que la convocatoria da cabal cumplimiento a estos artículos 174 y 183 de la Ley Orgánica y establece como término para la interposición del juicio ciudadano los 4 días contados a partir de que concluye la elección o del cómputo respectivo. Y estos artículos devienen, como ya lo dije, de la propia Constitución del Estado de Veracruz, que es la que nos ordena que nos remitamos a esta Ley Orgánica para efecto de las inconformidades. Y aquí, en todo caso, y siguiendo el procedimiento que ya emitió la Sala Regional Jalapa, en el expediente que ya citábamos, que es el Juicio Ciudadano 140-2014, nos dice que de existir algún error respecto al plazo de la presentación de la demanda, no lo podemos tener como imputable al actor y por lo mismo no se le puede deparar perjuicio. Ya la Sala lo dijo, si hubiera un error en el término respecto al plazo de la presentación, no se le puede declarar imputable al actor y por lo tanto no lo podemos perjudicar. ¿Por qué? Porque nos dice la Sala, tanto en la Ley Orgánica del Municipio Libre como en la propia convocatoria, se establecieron los resultados de la elección que podrían ser impugnados dentro de los 4 días siguientes a partir de que concluya la elección o el cómputo. Este es un asunto que derivó de una elección de agentes y subagentes municipales. Esto es, ya fue interpretado, ya fue analizado y ya nos dieron la directriz para nosotros poder actuar. Y es por ello que yo estimo que no podía darse un tratamiento general al presente asunto cuando ya existe una norma especial que regula la interposición de las inconformidades, porque de lo contrario considero que podríamos estar vulnerando principios constitucionales como lo son los de certeza, seguridad jurídica, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva de las personas que acuden con nosotros a denunciar las presuntas irregularidades o violaciones cometidas en tales procedimientos. Y es por ello que conforme a lo que ya expliqué y que preservan todos estos artículos, pero sobre todo el artículo 1 y 17 constitucional, es que yo sostendría la posición de mi asunto de conocer el fondo. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Sigala. ¿Alguna otra intervención? Muy bien. Yo solamente, de manera muy breve, precisaría que creo que en algo estamos de acuerdo en este asunto, en que debemos verlo. Todos los derechos político-electorales del ciudadano debemos atenderlos con una visión pro persona. Estoy de acuerdo con esa interpretación. Sin embargo, la propia Sala Superior y la jurisprudencia, así como nuestro código, por ejemplo, el artículo 402 en el último párrafo señala que el juicio para la protección de los derechos político-electorales solo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político electoral presuntamente violado en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto. ¿Por qué es importante este requisito de procedibilidad consistente en la definitividad y firmeza del acto? Porque se corre el riesgo de que pueda variarse finalmente. ¿Qué pasaría si en este caso nosotros, al hacer el análisis, declaramos que son infundados los agravios y hay una resolución posterior que lo hace en sentido contrario? Por eso es la importancia de que el acto sea definitivo y firme. Y en este caso, el único acto definitivo y firme es cuando la autoridad competente valida la elección y entrega la constancia respectiva. Máxime que aquí el acto impugnado o lo que se pretende, la pretensión, es la nulidad de la elección. Entonces,
Yo, desde mi perspectiva, y en esto he compartido en otras votaciones con el magistrado Sigala, esta visión progresista del tribunal para conocer y proteger los derechos político-electorales. Sin embargo, creo que en este caso no se constituye la excepción prevista por el Tribunal Electoral Federal, que establece que cuando el agotamiento previo de los medios de impugnación se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto de litigio, resulta válido tener por colmado el principio de definitividad. No se da, máxime que de manera expresa la propia autoridad está señalando que va a ser hasta el 20 de abril cuando realice esto. Entonces, para salvaguardar los derechos, creo que deberíamos ordenar que se emita el acto y que se dejen a salvo sus derechos para que, de estimarlo conveniente, el actor pueda impugnar esa declaración de validez y la entrega de la constancia. Es cuanto, magistrados. Señor magistrado Hernández. Gracias, señor presidente. Efectivamente pretendía reservar mi intervención para un asunto que con posterioridad también vamos a discutirlo. Sin embargo, advirtiendo que ya se puso sobre la mesa el criterio que tiene que adoptar este tribunal sobre el tema, me permito razonar el sentido de mi voto y señalar el por qué acompañaré el proyecto que nos pone a consideración el magistrado Sigala. La elección de agentes y subagentes municipales es una elección de carácter especial. Prueba de ello es que la legislación que lo regula es la Ley Orgánica del Municipio Libre. Si bien por disposición del constituyente o del legislador tenemos que analizarlo a la luz de los principios de la materia electoral, no significa que todos, sobre todo los de carácter procesal, se tengan que observar en la forma y términos que se aplican en la materia electoral. Primero, la elección de agentes y subagentes está establecida en plazos mucho más cortos, mucho más limitados que una elección de carácter constitucional. Segundo, la organización de este tipo de elecciones está en manos de autoridades que formalmente no son autoridades electorales, formalmente son administrativas, son de carácter municipal y que materialmente por disposición del legislador siguen desarrollando estas actividades de organizar elecciones de auxiliares municipales como son los agentes y subagentes. Entonces, hay muchísimos elementos que nos permiten de alguna manera determinar o tratar de establecer que no podemos ser tan rigoristas en la aplicación de las normas, sobre todo de carácter procesal. El principio de definitividad, como acertadamente lo sostiene el magistrado presidente, busca dar cierta certeza, garantizar cierta certeza para que pueda actuarse de manera ordenada en procedimientos o procesos como lo son los electivos. Pero atendiendo a las circunstancias del caso, evidentemente, si nosotros actuamos de esa forma, estamos vulnerando o podemos correr el riesgo de vulnerar derechos fundamentales como es el acceso a la justicia. Si en el caso concreto nos esperamos a que se emita la declaratoria para poder resolver si es válida o no una elección, estamos prolongando el acceso a la justicia. 20 de abril, 15 de abril, la fecha que se haya señalado por parte de la autoridad, y contando el plazo para la impugnación, contando el plazo para la tramitación, contando el plazo para la resolución, nos puede llevar a una fecha posterior a la instalación de los agentes y subagentes ya de forma para ejercer el cargo. Es cierto, está discutible la irreparabilidad del acto, pero sería un contrasentido de parte de este tribunal que haya tomado protesta un candidato, que haya tomado protesta un agente municipal, se le tenga que quitar del cargo para reponer un procedimiento, cuando, como en el caso concreto, como acertadamente lo maneja el magistrado presidente, podemos darle ya una resolución al caso concreto. Entonces, ¿por qué esperarnos a resolver si ya estamos en condiciones? Aparte de ello,
Hay un principio jurídico que dice que donde el legislador no distingue, no debe distinguirse. Aplicado este principio, hay que ver también las diferencias de regulación legislativa. La ley orgánica del municipio libre, específicamente en su artículo 183, establece que los inconformes pueden presentar su impugnación una vez concluida la elección o cómputo. Le está diciendo al ciudadano a partir de qué momento se puede impugnar. No dice a partir de que se entrega la declaración, se hace la declaración de validez o se entrega la constancia. Es muy expreso el artículo 183, a partir de que concluya la elección o cómputo. Entonces, si la elección ya concluyó, tan es así que remitió el expediente al ayuntamiento para que haga la declaratoria, pues evidentemente ya se está en condiciones. Es más, esa misma disposición dice que se remite el expediente al ayuntamiento para que haga la declaratoria o al tribunal para que resuelva. Entonces, está muy clara cuál es la intención del legislador. Concluyendo la elección o cómputo, empieza a correr los 4 días para que el ciudadano pueda acudir a esta instancia y pueda resolverse esta situación. Entonces, por este aspecto, que con independencia si es garantista o no es garantista, si es acorde al artículo 1 constitucional o no lo es, lo cierto es que sí es acorde a lo que establece el artículo 17 con la reforma del 15 de septiembre y que acaba de entrar en vigor el 14 de marzo, en el sentido de remover formalidades, exceso de formalidades y realmente darle una resolución a los casos como debe ser, como se está dando en el caso concreto. Ya si el ayuntamiento abusa de sus facultades y emite actos que resulten contrarios a lo que está decidiendo este tribunal, pues sin duda alguna el que se sienta afectado a esos derechos podrá acudir a este tribunal y le daremos seguimiento en atención a la cosa juzgada o a la conexidad o a todas las figuras procesales que permiten darle certeza y que permiten garantizar la adecuada aplicación de las normas jurídicas y sobre todo la eficacia de las sentencias dictadas por este tribunal. Por estas razones, señores magistrados, manifiesto que acompañaré el proyecto que pone a consideración el magistrado Sigala. ¿Alguna otra intervención, magistrados? Pues bien, magistrado señor magistrado, como ya lo dijo el magistrado Javier, Adelante, magistrado. yo sostendría mi postura. Creo que es claro que este tribunal se encuentra obligado a resolver los asuntos debiendo analizar exhaustivamente los derechos humanos que pretendemos garantizar, y para esto tenemos que atender al principio pro persona, maximizando a su vez el derecho de acceso a la justicia y a la tutela efectiva en beneficio del recurrente, tal como lo señalan los artículos que ya lo mencioné. Y creo que en este aspecto no podemos pasar por alto que es clara la Constitución en su artículo 68, cuando nos dice específicamente que esa elección, la de agentes y subagentes, se va a llevar a cabo de conformidad con la Constitución y la ley orgánica. Y bueno, si el artículo 17 de nuestro código no es suficientemente explícito, cuando nos dice muy claramente, en concordancia con este artículo, que nos dice que todos los procedimientos para la elección de agentes y subagentes, nos dice la elección de agentes y subagentes municipales se sujetará al procedimiento que señala la ley orgánica del municipio libre. Yo entiendo por procedimiento todas las normas de elección, incluidos los medios de impugnación, y lo está diciendo el artículo 17. Si es verdad, tenemos otros artículos para el juicio, para el JDC, que nos establecen ciertos requisitos y definitividad, pero son para otro tipo de elecciones. ¿Por qué? Porque la elección en lo de agentes y subagentes es muy clara. Se va a llevar a cabo conforme al procedimiento que establece la ley orgánica. Entonces, si no lo podemos ver así, creo que estaríamos viéndolo de manera aislada, y como abogados y conforme a la reforma del artículo 1, tenemos que analizar todas las leyes en su conjunto. Y no porque queramos, sino porque nos lo obliga la propia Constitución, y ya la Corte y la Sala Superior en diversos criterios jurisprudenciales nos han obligado a que tenemos que analizar así las normas. Hacerlo de forma contraria estaríamos haciéndolo de forma aislada, y creo que no es lo que establecen los tribunales en la actualidad. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Señor magistrado Hernández. Bueno, yo solamente me referiría a algún elemento novedoso que
que menciona el magistrado Hernández y que creo que es importante porque en este asunto vamos efectivamente a establecer un criterio de cómo este tribunal se va a analizar este tipo de planteamientos y con esta problemática. Yo solo advierto en el tema, por supuesto coincido que la irreparabilidad del resultado de la elección de agentes municipales pues es un tema discutible, a pesar de que ya hay una postura de la Sala Superior sobre si es irreparable este tipo de elecciones. Es un tema que todavía causa debate. En eso estoy de acuerdo y creo que tampoco debemos esperarnos a resolver estos asuntos hasta agotar el plazo de manera que pudieran volverse irreparables. No, yo la propuesta que hago es que se resuelvan y que en este momento, como no son definitivos ni firmes, se desechen y se salvaguarden los derechos del actor ordenando a la autoridad municipal que emita la declaratoria correspondiente de validez y expida las constancias de mayoría. A eso me refiero yo con que podamos dotar de definitividad y certeza a estos resultados. Porque de lo contrario, también estamos ahí en un borde que sí me gustaría señalar que podríamos invadir la esfera de competencia del ayuntamiento al revisar desde ahora la validez de la elección. Nos están pidiendo nulidad de elección, tenemos que revisar si se ajustó o no a los principios electorales la elección. Y esto lo estamos haciendo antes que la autoridad competente, que es el municipio, lo haga, el cabildo del ayuntamiento en concreto. Entonces eso puede tener este efecto. Y desde luego reconocer con mis compañeros que sí, este tipo de ejercicios tenemos que ser más flexibles en los requisitos de procedibilidad, pero también poner en la balanza que cuando se flexibiliza un requisito de procedibilidad esencial, como en este caso es el de definitividad y firmeza, tiene que estar plenamente justificado y creo que en este caso es preferible atender al de certeza. Por estas razones es que yo me quedaría con la participación que he realizado. Adelante, señor magistrado Hernández. Solo para comentar, con todo respeto, yo no podría compartir un proyecto donde se deseche y se resuelva de fondo, ordenándole a una autoridad se actúe de cierta forma. El desechamiento es simple y sencillamente no analizar las cuestiones de fondo y eso nos impediría resolver esa situación. Por esa razón yo acompaño el proyecto del magistrado Sigala. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, señor secretario, le solicito tomar la votación de los asuntos. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de las dos cuentas. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con la cuenta, con excepción de lo relativo al JS 34 de este año, en el cual voto en contra y emitiré un voto particular en los términos de mi intervención. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 34 de este año ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de voto particular. En cuanto al procedimiento especial sancionador número 9 de este año, ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 34-2018 se resuelve: primero, se declaran fundados pero inoperantes por una parte e infundados por otra los agravios hechos valer por el actor en el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se declara fundado el agravio identificado con el número 3. En consecuencia, se ordena a la Junta Municipal Electoral de Totutla, Veracruz, atienda lo señalado en el numeral citado, contenido en el considerando octavo de la presente ejecutoria. Tercero, se confirma el acta circunstanciada de fecha 18 de marzo de la presente anualidad, emitida por la Junta Municipal Electoral de Totutla, Veracruz, por las razones expresadas en el considerando octavo
de la presente sentencia. Respecto del procedimiento especial sancionador 9/2018, se resuelve: único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia en términos de lo expuesto en el considerando quinto de la presente sentencia. Secretario Osvaldo Erwin González Arriaga, de cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 36 y 43, ambos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer término, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 36 del presente año, promovido por Alejandro Sapien León y Basilio Lugo Riverol, en su carácter de candidatos a agente municipal, propietario y suplente de la Congregación de Paraje Nuevo, perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en contra de la Junta Municipal Electoral de ese lugar, por la asignación de colores a las fórmulas de candidatos, lo que se formalizó mediante acuerdo por el que se declaró la procedencia de los registros respectivos. En concepto de los actores, la asignación de colores se realizó de manera arbitraria, sin transparencia, y favoreció con el color verde a las fórmulas que tienen el apoyo del alcalde en turno, dando a las demás fórmulas colores no tan comunes o llamativos, situación que en concepto de los recurrentes repercute en que el electorado, al momento de hacer proselitismo y sobre todo al momento de sufragar, lo que viola los principios rectores del derecho. Ahora bien, de auto se acredita que el procedimiento que llevó a cabo la responsable para dicha asignación fue acordado el pasado 15 de marzo, donde determinó asignar los colores a las planillas de candidatos en el orden en el que fueron registrados. Al respecto, en el proyecto se razona que la responsable tenía plena libertad para decidir la forma de realizar dicha asignación, sin que exista legislación que le imponga un procedimiento en concreto. Por ende, podía elegir cualquier método, siempre que respetara los principios rectores de la función electoral. Además, no consta en autos que los actores hayan controvertido dicho método de asignación o manifestaran su inconformidad de manera oportuna. En tal sentido, se propone declarar infundado el agravio citado, pues se aprecia que la responsable distribuyó los colores a las planillas tal como lo había previsto. Tampoco está demostrado que la Junta Municipal Electoral buscaba otorgar el color verde a ciertas planillas, ni mucho menos favorecerlos, sino que la asignación de dicho color fue resultado del procedimiento multimencionado. En ese tenor, la asignación de los colores de ninguna forma causa agravio a los impugnantes, ni mucho menos menoscaba su derecho político electoral a ser votado. Por tanto, se propone confirmar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación. Por otro lado, doy cuenta con el juicio ciudadano número 43 del presente año, promovido por Benjamín Baeza Loesa e Inocencia Uscanga Cruz, en su carácter de ciudadanos y candidatos, propietario y suplente respectivamente, al cargo de agente municipal de la localidad Toro Prieto, perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en contra de actos realizados por la Junta Municipal Electoral durante la consulta ciudadana celebrada en ese lugar. En esencia, los actores hacen valer agravios relacionados con la indebida integración de la Junta Municipal Electoral por la participación de un agente municipal como representante de dicha autoridad en la localidad mencionada, la omisión de levantar un listado total de asistentes durante la jornada electoral y la existencia de error o dolo en el llenado del acta circunstanciada de la elección, lo que a juicio de los recurrentes vulnera los principios de legalidad y certeza. Al respecto, la ponencia propone calificar tales motivos de disenso como infundados por las siguientes razones. De auto se advierte que el ciudadano Juan César Morales Domínguez efectivamente fue nombrado como representante para sancionar el procedimiento de consulta ciudadana en Toro Prieto, y existen indicios de que actualmente es agente municipal de la localidad Costa Oro, ambas localidades de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Sin embargo, ello no constituye un impedimento legal para ejercer tales funciones, porque no existe prohibición expresa en la Ley Orgánica del Municipio Libre y en la convocatoria para que las personas designadas como auxiliares de la Junta Municipal Electoral deban cumplir con determinados requisitos para ser nombrados como sus representantes. De ahí que en principio no exista vulneración alguna al principio de legalidad respecto al hecho en estudio. Al respecto, tampoco está demostrado que la presencia del citado representante haya ejercido presión,
influencia o impacto sobre los electores, porque aun cuando se acreditara que es agente municipal de Costa de Oro, está probado que ejerció funciones como representante de la Junta Municipal Electoral en Toro Prieto, es decir, en una localidad distinta y sobre la cual no ejerce ninguna función, sin que existan elementos probatorios que permitan sustentar lo contrario. Por otro lado, no le asiste la razón a los actores al señalar una presencia indebida del ciudadano Javier Verdón Domínguez en la asamblea, porque consta en autos que esta persona fue nombrado como representante de la Junta Municipal Electoral en Toro Prieto, lo que justifica su asistencia y presencia durante la jornada electoral de esa localidad, sin que existan elementos de prueba que permitan sustentar las presuntas conductas ilegales que aducen los recurrentes. Tampoco asiste la razón a los actores cuando afirman que los comisionados para sancionar la elección no se apegaron al procedimiento previsto en la convocatoria, porque está demostrado que su actuar se apegó a la legalidad al levantar la lista de asistentes en su totalidad, sin acreditarse que excluyó a ciertos ciudadanos para que no pudieran votar, o que se vulneren los principios de certeza y legalidad en el desarrollo del procedimiento, como se precisa a detalle en el proyecto. Por último, contrario a lo que sostienen los recurrentes, no se observa que exista error o dolo en el llenado del acta circunstanciada de la elección, pues existe certeza en los resultados asentados al cotejar el original de dicha acta con las listas de asistencia de los ciudadanos que votaron para tal efecto, lo que coincide con la afirmación de la autoridad responsable en tal sentido. En consecuencia, ante lo infundado de los agravios analizados, se determina la legalidad de la elección controvertida, siendo conducente confirmarla en lo que fue materia de impugnación. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Adelante, señor magistrado Sigala. Sí, gracias, magistrado. Pues bueno, como ya fue clara mi postura en el asunto que vimos con anterioridad, creo que respecto al asunto del juicio ciudadano 39 y su acumulado 40, yo me apartaría del criterio que usted sostiene, porque ha sido claro mi postura respecto a que no podemos desechar por la supuesta falta de definitividad. Creo que ha quedado claro porque tenemos que ser un tribunal garantista, y en este sentido, y siendo congruente con lo que he expuesto antes, yo sí votaré. Creo que este asunto, la verdad, se debe de analizar el fondo. Creo que hacen falta realizar más diligencias, porque creo que sí tendríamos que analizar el fondo del mismo. Es claro que desde nuestro punto de vista está presentado dentro del término que prevé la ley, y yo sí no estaría de acuerdo con esta resolución, porque creo que sí hace falta hacer mayores diligencias para poder entrar al fondo del mismo. Y bueno, respecto del juicio ciudadano número 43, yo emitiría un voto concurrente, porque si bien es verdad que estoy a favor del sentido del mismo y casi en todos sus términos, no comparto su precisión respecto a la definitividad del acto impugnado. Creo que ya he sido claro por qué no lo comparto, y en ese sentido emitiría un voto concurrente de dejarlo en ese sentido. Gracias. Perdón, magistrado, nada más para aclarar un punto. Estamos discutiendo el 36 y el 43, JS 36 y 43. Entonces, en el 43 sí estaría yo en concurrente por el tema de la definitividad, nada más, y en el 36 estaría yo a favor. okay. Y respecto al 43, concurrente por el tema de la definitividad también, porque en este sentido ya fui claro y no comparto. Si bien es verdad, comparto que tiene falta de legitimación, no comparto sus argumentos que refiere respecto a lo que es la definitividad del asunto. Ya no quisiera ser reiterativo en el porqué del asunto. Muy bien. Magistrado Hernández. Muy bien. Entonces, si no hay más intervenciones, por favor, secretario, tome la votación de los JS números 36 y 43. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Toda vez que se resuelva el fondo del asunto, estaré a favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Estaría a favor del 36 y del 43, con la excepción de que en el JS 43 emitiría un voto concurrente. Magistrado presidente José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta.
Son mi consulta. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 36 y 43, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de voto concurrente anunciado por parte del magistrado Roberto Dorado Sigala Aguilar en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 43 de este año. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 36/2018 se resuelve. Único, se confirma el acuerdo JME-04/2018 emitido por la Junta Municipal Electoral de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en lo que fue materia de impugnación. Respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 43/2018 se resuelve. Único, se confirman los resultados de la elección de agente municipal de la localidad de Toro Prieto, perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en los términos precisados en el considerando quinto de la presente sentencia. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con los asuntos restantes sometidos a la consideración de este Pleno, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 33 de este año, turnado a la ponencia del magistrado presidente José Olivero Ruiz, interpuesto por Héctor Chagala C. y otros, por su propio derecho en contra de la elección de agente municipal celebrada el 10 de marzo del presente año en la localidad de Cuesta Amarilla del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano el juicio citado, ya que a consideración de este órgano jurisdiccional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción tercera del Código Electoral Local, debido a que los actores carecen de legitimación en el proceso para impugnar los resultados de una elección, pues como se precisa en el proyecto, la interposición del medio de impugnación de una elección de autoridades auxiliares municipales esencialmente les corresponde a los contendientes, en virtud de que en este tipo de elecciones no se ve inmersa organización política alguna. Además, los actores también carecen de interés jurídico en el presente juicio, pues en su demanda no aducen la afectación de algún derecho político electoral, como lo son el derecho a votar o de ser votado. En segundo lugar, me permito dar cuenta con los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, números 39 y 40, ambos de este año, turnados a la ponencia del magistrado presidente José Olivero Ruiz, promovidos por Ponciano Flores Vicencio y Remigio Martínez Hernández, quienes se ostentan como candidatos propietario y suplente respectivamente al cargo de subagente municipal en la comunidad de La Antigua, perteneciente al municipio de Chicontepec, Veracruz, a fin de impugnar la invalidez de la elección por diversas irregularidades en el procedimiento electivo generados por la respectiva Junta Municipal Electoral. En el proyecto de cuenta se propone la acumulación de los expedientes atendiendo a que de la lectura integral de los escritos de demanda se advierte que existe conexidad en la causa. En otro orden de ideas, se propone desechar los medios de impugnación presentados por los actores, toda vez que la ponencia a cargo del proyecto de cuenta advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 377 con relación al artículo 402, último párrafo del Código Electoral, en virtud de que el acto impugnado carece de definitividad y firmeza. Lo anterior es así, pues el Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, no ha declarado válido el procedimiento electivo, pues este no ha emitido la declaratoria de validez de la elección de agentes y subagentes, ni la constancia de mayoría del candidato que resultó electo de la comunidad en comento. En consecuencia, al tratarse de un acto no definitivo por estar sujeto a la calificación de la elección que debe realizar el Ayuntamiento de Chicontepec y que en todo caso sería esa la que impactaría en la esfera jurídica de los accionantes, al decidirse en ella la validez de la elección, la ponencia a cargo estima procedente desechar de plano las demandas. No obstante lo anterior, a fin de salvaguardar los derechos de los actores, maximizando su derecho fundamental a la impartición de justicia, de conformidad con los artículos 1 y 17 de la Constitución Política Federal, y que se encuentren en aptitud de controvertir la calificación de la elección de que se trata, si así conveniera a sus intereses, se determina ordenar al Ayuntamiento de Chicontepec que mediante sesión de cabildo respectiva, efectúe la calificación de la elección de la comunidad de La Antigua en los términos del punto 2.7 de la convocatoria de elección de agentes y subagentes municipales del Ayuntamiento de Chicontepec. Finalmente, señores magistrados, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 46 de este año, turnado a la ponencia del magistrado presidente José Olivero Ruiz, interpuesto por Jessica Carmona Domínguez y otros, por su propio derecho, en contra de la elección de agente municipal celebrada el 24 de marzo del presente año en la localidad de Consolapa, municipio de Coatepec, Veracruz,
porque a su decir se les impidió ejercer su derecho al voto en la citada elección. En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano el juicio citado, ya que a consideración de este órgano jurisdiccional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción tercera del Código Electoral Local, debido a que los actores carecen de legitimación en el proceso para impugnar los resultados de una elección, pues como se precisa en el proyecto de cuenta, la interposición del medio de impugnación de una elección de autoridades auxiliares municipales esencialmente les corresponde a los contendientes, en virtud de que este tipo de elecciones no se ve inmersa a organización política alguna. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Adelante, señor magistrado Sigala. Pues bien, ahora sí, retomando el tema de la definitividad, creo que ya fui claro en mi postura y yo desde mi punto de vista considero que el expediente 39 y 40 no se encuentra integrado debidamente para poderlo desechar. Creo que tendríamos que hacer mayores requerimientos y entrar al fondo. Ya la postura la he dejado muy clara, porque de lo contrario estaríamos haciendo nugatorios los derechos de los actores, y es por eso que de continuar con su propuesta, señor magistrado, yo sí estaría en contra de que se resolvieran el 39 y 40. ¿Por qué? Porque siento que hacen falta mayores diligencias para poder entrar al fondo del mismo. Gracias, magistrado. Magistrado Hernández. Gracias, señor presidente. En orden. En el JDC 33-2018 acompañaré el proyecto en los términos que está presentado, toda vez que se analiza un tema de interés jurídico o de legitimación. En ese sentido no podemos rebasar la jurisprudencia expresa de la Sala Superior. Estaría a favor de ese proyecto. Con relación al proyecto del JDC 39-2018 y su acumulado 40-2018, por lo que ya expresé al momento en que discutimos el asunto del magistrado Sigala, evidentemente no puedo estar a favor de un proyecto donde se impide el acceso a la justicia mediante un tema meramente formal, como es desechar por no cumplir con la llamada definitividad, por una interpretación que no comparto, porque insisto, lo que comenté hace un momento, la ley orgánica del municipio libre es muy clara en señalar que los ciudadanos inconformes respecto de un resultado en la elección de agentes y subagentes pueden impugnarlo a partir de que concluya la elección o concluya el cómputo. Entonces, atendiendo a la intención del legislador, evidentemente no tenemos por qué exigirle al ciudadano mayores requisitos que los que está en la ley. Por esta razón, sostengo que no debe desecharse el asunto, y como lo señaló el magistrado Sigala, tenemos que analizar el fondo, por lo que estaría en contra de ese proyecto. Y finalmente, con relación al JDC 46/2018, comparto el sentido, pero no las consideraciones. Como se dio cuenta, los ciudadanos vienen impugnando lo referente a que no se les permitió votar, y al final se dice que se desecha porque no están legitimados para impugnar los resultados de la elección. Creo que estamos desnaturalizando la causa de pedir de los ciudadanos. Lo que ellos están argumentando es que se les impidió su ejercicio del derecho fundamental de votar, del cual son titulares en términos del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y decir que no tienen interés jurídico para salvaguardar este derecho es por lo que no estaría a favor del proyecto. Evidentemente la elección ya se llevó a cabo, ya materialmente sería imposible restituirlos en el ejercicio del derecho, pero en este caso se estaría surtiendo otra causal de improcedencia, no lo referente al ejercicio del derecho a votar. Por esta razón comparto el sentido, más no las consideraciones. Gracias, magistrado. Bueno, también ya para no abundar demasiado en este tema, creo que las posturas están claras, y creo que el tema a dilucidar el día de hoy fue cómo opera el principio de definitividad en respecto de la elección de agentes municipales, y específicamente si el acto que realiza el cabildo del ayuntamiento de calificar la elección y expedir las constancias de mayoría es el definitivo. Yo señalaría respecto de los JS 39 y 40 que no tenemos certeza
de que eso se haya realizado, a diferencia de otros JDC donde ya establecimos que al hacer instrucción, al hacer requerimientos, sí se cuenta ya con esa declaratoria, y aunque se haya presentado la demanda de forma anterior, sí, en ese caso sí se puede entrar porque ya se tiene la certeza de la definitividad del acto. En este caso de que estamos hablando en el JDC 3940 no es así, y por tanto la propuesta que se hace este pleno es en el sentido de que se actualiza una causal de improcedencia y debe desecharse los JS. Por estas razones, señores magistrados, es que sostendría el sentido de la propuesta. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, señor secretario, someta a votación los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del proyecto del JDC 33/2018, en contra del proyecto del JDC 39/2018 y su acumulado 40/2018, y en el JDC 46/2018 estaré a favor, pero con el voto concurrente que anuncio desde este momento. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Yo estoy a favor de la cuenta, con excepción del juicio ciudadano 39 y 40, al no estar de acuerdo con la propuesta que nos realiza el señor presidente, considerando que hacen falta realizar mayores diligencias. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor de la cuenta. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 33 y 46, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos, con emisión de voto concurrente anunciado por parte del magistrado Javier Hernández Hernández respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 46 de este año. En cuanto a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 39 y 40, ambos de este año, han sido rechazados por mayoría de votos, con los votos en contra del magistrado Javier Hernández y del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Sí, bueno, secretario, yo aquí pediría que, dado el sentido de la votación y de que ha sido rechazada la propuesta de desechamiento que presenté al Pleno, solicito que el proyecto que he presentado, al momento de que se resuelva este asunto, se incorpore como un voto particular. En consecuencia, de conformidad con la votación obtenida y en atención a que la propuesta de resolución puesta a consideración de este Pleno versa sobre un desechamiento, procedería el retorno de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 39 y 40, ambos de este año, de conformidad con lo establecido en el numeral 416, fracción 10 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y en relación con el artículo 110, párrafo segundo del reglamento interior de este tribunal. Atento a lo anterior, de no existir inconveniente, le pediría al magistrado Javier Hernández se pudiera encargar de la sustanciación y elaboración del proyecto de resolución de los expedientes identificados con las claves JS 39/2018 y JS 40 del índice de este Tribunal Electoral. Con gusto, señor presidente. Por lo anterior, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal para que realice las diligencias respectivas y anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y vuelva a turnar los expedientes antecitados a la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández. Respecto de los demás asuntos, se resuelve en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 33/2018, único, se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentada por Héctor Chagala C. y otros, en términos de lo señalado en el considerando tercero de la resolución. Respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 46/2018, se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentado por Jessica Carmona Domínguez y otros, en términos de lo señalado en el considerando tercero de la resolución. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14:16, se da por concluida la sesión. Buenas tardes.